Bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y activar las notificaciones si ya están suscritos. Así recibirán avisos de mis nuevos vídeos. Denle me gusta y dejen comentarios. Comencemos. ¿Alguna vez os habéis preguntado qué se esconde realmente detrás de la enigmática sonrisa de Demet Özdemir? ¿Es realmente esa chica dulce y angelical que vemos en las comedias románticas, o hay una mujer rebelde, indomable y extremadamente compleja oculta tras los reflectores? Hoy no vamos a hablar de rumores vacíos ni de noticias sin fundamento. Hoy vamos a dejar que sean las estrellas las que hablen, porque, queridos amigos, los astros nunca mienten y el mapa natal de nuestra querida Demet es una absoluta bomba de relojería que explica cada uno de sus movimientos, sus éxitos y, por supuesto, su misteriosa vida amorosa. Preparaos, porque lo que vais a escuchar cambiará totalmente la forma en que veis a la reina de las series turcas. Para entender a Demet, primero tenemos que sumergirnos en las profundidades de su alma, y aquí es donde encontramos una doble dosis de la energía de Piscis. Con el Sol y Mercurio en este signo de agua, estamos ante una persona con una sensibilidad que roza lo sobrenatural, ya que no es simplemente una actriz que memoriza líneas, es una esponja emocional que absorbe todo lo que hay en el ambiente. Esa mirada profunda que nos cautiva en pantalla, esos momentos en los que no necesita decir una sola palabra para transmitir dolor o alegría, vienen directamente de esta colocación planetaria. Piscis le otorga una empatía sin límites y una intuición casi mágica. Dicen por los pasillos de los sets de rodaje que Demet siente los personajes tan intensamente que a veces le cuesta desconectar cuando dicen corten. Y viendo su carta astral, esto tiene todo el sentido del mundo porque ella no actúa, ella siente, ella fluye y se convierte en el canal de esas emociones, comunicándose más con el corazón que con la mente. Pero, y aquí viene el giro dramático que a todos nos encanta, no os dejéis engañar por esa dulzura pisciana, porque en su interior rige una luna en Sagitario que cambia las reglas del juego por completo. Mientras su exterior puede parecer suave y adaptable, su mundo emocional interno es fuego puro, aventura y una necesidad desesperada de libertad. La luna en Sagitario nos dice que Demet odia sentirse atrapada, ya sea en un set de grabación asfixiante o en una relación que le corte las alas. Ella necesita expandirse, viajar, conocer gente nueva y filosofar sobre la vida. Cuando la vemos cogiendo un avión de repente o escapándose a un destino exótico, no es solo por turismo, es su alma gritando que necesita espacio para respirar y transformar sus emociones a través del movimiento, porque ella no es de las que se queda llorando en un rincón, ella convierte el drama en experiencia y sabiduría. Buscando siempre el lado positivo, y la esperanza incluso en los momentos más oscuros. Ahora, hablemos de lo que realmente queréis saber, el amor y su carrera, porque aquí es donde entra la energía eléctrica de Acuario. Con Venus y Marte en este signo visionario, Demet rompe todos los moldes tradicionales. Olvidaos de la típica protagonista que busca al príncipe azul para que la rescate. No, amigos. Demet en el amor busca algo mucho más complejo y difícil de encontrar, busca un compañero, un mejor amigo, una conexión mental que la desafíe. Venus en Acuario nos grita que ella detesta los celos, la posesividad y las reglas anticuadas. Si intentas controlar a una mujer con estas posiciones astrales, la perderás antes de que te des cuenta. Ella ama desde la libertad y la originalidad, buscando relaciones que no se parezcan a las de nadie más, donde cada uno tenga su propio espacio. Y esto se traslada directamente a su carrera profesional gracias a ese Marte en Acuario, que es el motor de sus acciones. ¿Habéis notado cómo a veces elige proyectos que sorprenden o cambia de registro radicalmente? Es porque se aburre de lo convencional. Ella necesita innovación, necesita sentir que está haciendo algo diferente, algo rebelde. No le motiva solo la fama o el dinero, le motiva ser auténtica y única. Es esa actriz que prefiere arriesgarse y fallar siendo original, a triunfar siendo una copia de los demás. Su energía de trabajo es impredecible, eléctrica y muy orientada al futuro, lo que explica por qué siempre parece ir un paso por delante de las tendencias, marcando su propio ritmo sin importarle lo que digan los críticos. Sin embargo,
Uno podría pensar que con tanta agua de Piscis y tanto aire de Acuario, Demet podría ser una soñadora sin rumbo, pero aquí es donde entra el gran secreto de su éxito tangible: Júpiter en Virgo. Este es el ancla que mantiene todo ese barco a flote. Detrás de la artista sensible y la mujer libre, hay una trabajadora incansable, perfeccionista hasta la médula y sumamente disciplinada. Júpiter en Virgo nos revela que su suerte no es casualidad, es el resultado del esfuerzo, del análisis minucioso de cada detalle y de una autocrítica feroz. Mientras otros duermen, ella estudia. Mientras otros se conforman, ella busca cómo mejorar esa escena, ese gesto, esa entonación. Es una hormiguita trabajadora disfrazada de mariposa, construyendo un imperio ladrillo a ladrillo con humildad y servicio. En resumen, la carta astral de Demet Özdemir es un mapa fascinante de contradicciones hermosas. Es la sensibilidad artística de Piscis que nos hace llorar, la aventurera de Sagitario que nos inspira a viajar, la rebelde de Acuario que nos enseña a amar con libertad y la perfeccionista de Virgo que nos demuestra que el éxito se trabaja día a día. Estamos ante una mujer que no solo es una cara bonita, sino un universo entero de emociones y fuerza que seguirá sorprendiéndonos, porque su naturaleza es precisamente esa: no quedarse quieta nunca y evolucionar constantemente ante nuestros ojos. Pero atiende, porque aquí hay un matiz fundamental que no podemos pasar por alto y que quizás sea la clave de todo su futuro. Al tener esa mezcla explosiva de aire y fuego en su carta, los tránsitos planetarios que se acercan en los próximos años nos indican que Demet no se va a conformar con ser la reina de las comedias románticas para siempre. Estamos a las puertas de ver a una Demet mucho más radical, quizás involucrada en guiones más oscuros, activismo social o producciones internacionales que rompan barreras lingüísticas, porque su alma de Sagitario ya no entiende de fronteras y necesita expandir su territorio. Vosotros, que la seguís paso a paso, tenéis que estar preparados para lo inesperado. Esa inquietud interna que tiene no se calma con premios ni con aplausos fáciles, se calma con desafíos que le hagan temblar las piernas. Así que, cuando la veáis tomar una decisión que parezca una locura para los medios tradicionales, recordad este análisis. No es locura, es su brújula interna buscando su propio norte. Ella es el perfecto ejemplo de que se puede ser extremadamente sensible y una guerrera absoluta al mismo tiempo. ¿Y vosotros qué pensáis? ¿Habéis notado esos destellos de rebeldía en su mirada últimamente, o creéis que sigue siendo esa chica dulce del principio? ¿Creéis que los astros han acertado con su personalidad, tanto como yo creo? Quiero que me inundéis los comentarios con vuestras teorías, porque estoy seguro de que vosotros, sus verdaderos fans, veis detalles que a veces las cámaras pasan por alto. Si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte a mi canal y activar las notificaciones para que te avisen cuando suba nuevos vídeos. Dale a me gusta y comenta mis vídeos.